Entonces vamos a empezar a grabar. Buenos días a todos. Estamos en la sesión número 17 de las sesiones formales de la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control. Voy a partir pasando lista para definir si tenemos quórum. Entonces, Bernardino Fuentes no se ha conectado. Por ahí. Camila Kirlan, Presente. Enrique Tapia, Presente. Miriam Estivil. Presente. Gracias, Miriam. Doctora Carmen Elwin. Presente. Gracias, doctora. Doctor Carlos Becerra. Presente. Gracias, doctor. Doctor Pablo Vial. Presente, Joan. Gracias, doctor. Y doctor Juan Francisco Cabello, lo vi, así que no... Presente. Gracias, doctor. Entonces, para hoy, Camila nos mandó la definición de la tabla. Hoy día vamos a ver primero la presentación del formato del informe. Ahí Camila nos va a contar que se realizó una reunión extraordinaria con un grupo pequeño de trabajo y se avanzó en el formato del informe tal como se había acordado en la sesión anterior. ¿Ya? Se va a tratar el tema de la definición de solicitudes, que era un tema pendiente de la reunión anterior, en donde se quedó de votar cuáles iban a ser las solicitudes que iba a hacer la comisión respecto de la presentación de algunas de las autoridades. Y en el último vamos a ver un punto de varios en donde tenemos que revisar y validar el acta anterior, revisar en qué estamos con algunos procesos jurídicos de conformación de la comisión y algo que tiene que ver con el cambio de la próxima fecha de la próxima sesión de esta comisión. Así que Camila, yo voy a tomar apuntes para hacer el acta y te doy para que tú puedas partir. Perfecto. Listo. Bueno, hace 2 semanas atrás nos juntamos en una reunión extraordinaria. Participó el doctor Juan Francisco Cabello, la doctora Elwin, la doctora Ramírez y los representantes de la sociedad civil, ¿sí? Y lo que hicimos fue preparar un borrador de lo que podría ser el informe de la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control, pensando en un poco identificar cuáles eran las fuentes de información que íbamos a necesitar para constituir el informe, ¿sí? Entonces, el primer tema que surgió, ¿cierto?, es que lo que habíamos planteado inicialmente era que el informe se presentara en octubre de este año, lo cual parece francamente inviable, ¿cierto? Considerando las alturas del año en la que estamos y el contexto en el que estamos. Con lo cual, la primera apuesta para esta comisión es que una vez que veamos el formato del informe y todo, ¿cierto?, definir que el informe tenga fecha de entrega a fines de noviembre de este año, ¿cierto? Cosa de que ya en diciembre, de todas maneras, podamos emitir el informe, ¿sí? Entonces, lo primero que les quiero preguntar es si la comisión está de acuerdo con eso, con ampliar el plazo de entrega del informe. Dedito para arriba. Fantástico. O si alguien no está de acuerdo, que hable ahora o calle para siempre. Ok. Levantó la mano Esteban. Era dedito para arriba. Ya, bien. No. Solo comentar que algo que nos enseñó el esquema de trabajo de la construcción de los objetivos sanitarios de la década es que el silencio Otorga. otorga. Perfecto. Y creo que es algo que deberíamos implementar. Si no tienen nada que decir, entonces ¿por qué están de acuerdo? Perfecto. Dice Miriam que la doctora Ramírez y el doctor... ¿Pero el doctor Cabello está aquí? Ah, no, eso fue ahora. La doctora Ramírez parece que no ha podido entrar. Bueno, entonces lo que procede es que les voy a mostrar un poco cómo quedó el informe. Lo que hicimos fue recopilar todo el material que se ha presentado de manera informativa a la comisión en una carpetita, ¿cierto? Lo revisamos y a partir de eso
elaboramos los distintos puntos que debiéramos informar, ¿sí? Cuando empezamos a conversar del informe, nos dimos cuenta que el informe podría tener dos públicos objetivos, ¿sí? Y esto fue algo que se discutió, ¿sí? Que en el fondo es distinto hacer un informe para que lo entienda la sociedad civil que hacer un informe ejecutivo para que los tomadores de decisión puedan adoptar esas recomendaciones, ¿sí? Entonces, una de las alternativas que se planteó es trabajar dos informes, ¿cierto? Uno que en el fondo tenga las recomendaciones muy ejecutivas para los tomadores de decisión de la ley, ¿cierto? Y trabajar en paralelo, ¿cierto? Un informe que pueda ser entendido por la sociedad civil en el contexto de que hay muchos elementos técnicos en el informe y la información igual debiera ser comprensible por la sociedad civil en el fondo, porque es uno de los objetivos de esta comisión. Entonces, les quiero consultar si están de acuerdo con que tengamos como estas dos figuras, ¿sí? Como un informe que sea para la sociedad civil y un informe que sea un informe ejecutivo que dé cuenta principalmente de las recomendaciones para los tomadores de decisión. Ya. Silencio otorga, dedito para arriba. Seguimos adelante entonces. Camila, no Bien. debiera ser, no debiera ser a lo mejor al revés, que se hiciera un informe técnico completo para los tomadores de decisiones y un resumen ejecutivo más simple para la ciudadanía en general. Claro, bueno, y eso es parte de la siguiente discusión, porque en el fondo, cuando yo les muestre el informe, se van a dar cuenta de que para nosotros elaborar recomendaciones, tenemos que hemos levantado una serie de antecedentes, ¿cierto? Y esos debieran ser transparentes para el tomador de decisión. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Que el tomador de decisión, mirando el informe con todos los antecedentes que nosotros hemos levantado, las recomendaciones debieran ser intuitivas, ¿cierto? En ese contexto, el informe para el tomador de decisión tiene que tener o debiera tener todo el antecedente técnico que permite construir las recomendaciones, pero es súper importante que eso esté disponible, pero que también tengamos como una sección, así como están planteadas las guías clínicas GES, por ejemplo, que al comienzo están enunciadas todas las recomendaciones, ¿cierto? Y luego, si uno quiere revisar cómo llegamos a todas esas recomendaciones, uno puede hacerlo, ¿sí? Pero si uno quiere solamente mirar las recomendaciones y adoptarlas, puede mirar el contenido de las recomendaciones de la comisión. En el fondo, ese sería el informe para los tomadores de decisión, y el informe para los pacientes sería algo un poquito más que podría tener los mismos elementos técnicos, ¿cierto? Pero hay que darse el trabajo de explicarlo, ¿cierto? De explicarlo en términos que sea más comprensible para la población general, en definitiva. Perfecto. ¿Joan? Sí, no solo señalar que esta discusión, cuando la tuvimos en la mesa de trabajo, surgió a raíz de que dentro de las cosas que nombraba, en esa reunión también estuvo Andrea Guerrero, que es la jefa de nuestro departamento, y dentro de las cosas que ella señalaba era que la importancia de que las recomendaciones fueran directas va dado a que la autoridad muchas veces no tiene el tiempo para leer todo el documento, sino que más bien se dirige a las recomendaciones y si hay algo que requiera de mayor información, hace como el paso al revés. Por eso surgió esta necesidad de hacer como estas recomendaciones bien definidas y al foco, pero sin olvidar que va a tener el contexto en el caso de que alguien quisiera hacer la consulta. Perfecto, entonces les voy a compartir ahora mi pantalla para que podamos revisar cómo queda el contenido del informe. La idea de esto es que yo les muestre un poco, por supuesto se los mando para validación de todos, y esto, si estamos todos de acuerdo, lo paso a una planilla Excel para que en el ministerio podamos identificar cuáles son las fuentes de información, ¿sí? Las fuentes de información de cada una de cada uno de estos puntos, ¿sí? Para tener todas esas bases de datos, si así se quiere, para poder hacer los análisis que permiten ir construyendo cada uno de los puntos del informe.
¿ya? Pero antes de eso, estoy tratando de pasar a todas las resoluciones ejecutivas antes de revisar el informe, porque el informe es largo igual, ¿ya? Entonces, les quería plantear algo que lo conversé con los representantes de la sociedad civil previo, y es que el informe va a requerir, ¿cierto?, probablemente administración de bases de datos, ¿cierto?, análisis, revisar la consistencia del informe, ¿sí? Y en ese sentido, lo que le consultaba a Joan la semana pasada, o hace 2 semanas atrás, es que tengo 2 personas que estarían muy dispuestas a colaborar, obviamente ad honorem, ¿sí? En el análisis y elaboración del informe, ¿cierto? Uno es un epidemiólogo que trabaja, ahora está en el servicio de salud metropolitano suroriente, ¿cierto? Justo en la parte de análisis de datos, ¿sí? Es un epidemiólogo, ¿sí? Y el otro es, que se llama Manuel Nájera, sí, mejor. Y el otro es Pedro Ferrer, que es bioestadístico del CIAPEC del INTA, ¿sí? Ellos hace un año atrás trabajaron conmigo en la parte de investigación de la fundación, y creo que podrían ser un súper buen, podrían ser un súper buen aporte para la elaboración, toda la parte analítica del informe, ¿sí? Porque una de las cosas que nos ha pasado es que como que cuesta tener tiempo para hacer realmente esto, porque aquí hay que hacer el informe. Entonces, les quería preguntar qué les parecería que ellos participaran, si estarían de acuerdo con que ellos participaran en la elaboración del reporte y el análisis de los datos para la elaboración del reporte. Yo lo Yo estoy de encontraría acuerdo. estupendo, a no ser que existiera algún problema digamos, logístico para que otras personas que no son parte de la comisión se incorporaran a este trabajo, pero yo creo que es súper importante porque es un análisis que requiere de gente experta. ¿Ah? Sí, miren, Yo, Manuel, perdón, un poco porque no tenía el cargo a la mano, pero Manuel es epidemiólogo, es jefe del Departamento de Estadísticas, Análisis y Gestión de la Información en el Servicio de Salud Metropolitano Suroriente. sí, yo Sí, tampoco tengo ningún problema mientras la comisión sea la que coordine los esfuerzos. Yo no veo ningún problema que tengamos expertos involucrados en el análisis. también Esteban, apoyo. Yo gracias. estoy de acuerdo también. Conozco a Manuel Nájera, que es un excelente epidemiólogo, creo que será un gran aporte. Esteban, Sí, yo, independiente de la decisión de la comisión, sugiero que cuando uno tenga la intervención de personas externas a la comisión, se les obligue a firmar su declaración de conflicto de interés y el acuerdo de confidencialidad, principalmente por el tema de los datos que son sensibles de manejo específico. No tiene que ver con que nosotros queramos ocultar información, sino que es el objetivo que se le da a la información sensible que se está manejando ahora, sobre todo con temas de consideraciones especiales o puntuales, información específica de subgrupos de pacientes que nosotros sabemos es de bastante interés general, porque en el fondo nosotros incluso tenemos acceso a una estadística que antes no existía en Chile, entonces hay harto interés en poder obtener esta información y podemos estar vulnerando los derechos de los pacientes, entonces solo para eso. Un acuerdo de confidencialidad y una declaración de conflictos de interés. perfecto. Voy a conversar con ellos, yo no creo que haya ningún problema, ¿sí? Porque trabajan en eso todo el rato, así que no creo que haya ningún inconveniente, pero de todas maneras les pido apoyo para poder recopilar eso, o sea, que en el fondo que me ayuden a tener eso para poder proveérselo a ellos y que lo puedan firmar. ¿Sí? Camila, ¿te parece? Bueno, primero contarles que Camila hizo la consulta y nos mandó por correo primero para saber si jurídicamente procedía, y claro, Sebastián nos dice que si la comisión está de acuerdo, no hay problema con que ellos participen como invitados, ¿ya? ¿Te parece que te mande la documentación, que tú la tengas, se los compartas y después nos cuentan si es que efectivamente, porque suena súper de toda lógica lo que menciona Esteban, yo creo que es necesario tener ese respaldo. Sí, yo también creo, muy de acuerdo. Perfecto. El,
Pucha, puse cualquier cosa, levantar la mano, no aplauso. Yo, Esteban, tengo dudas respecto al conflicto de interés. El acuerdo de confidencialidad tiene que ser de todas maneras, porque son personas que nosotros le estamos solicitando ayuda, apoyo en el análisis. Conflicto de interés, no sé si puede ser un poco hostil para Manuel y Pedro, porque en realidad ellos no, en el análisis no debieran tener ningún conflicto de interés, o tú crees que sí, que podrían tener, que los resultados pueden ser objeto de que alguien tenga interés en obtener un cierto análisis. Lo que pasa, doctor, es que es como la declaración de conflicto de interés y algo que lo hemos conversado muchas veces, es casi como una formalidad más que otra cosa, es transparentar en el fondo cualquier tipo de contacto o cercanía que tenga a la persona con intereses agregados a la función que nosotros vamos, o que ustedes le van a solicitar a esta persona o grupo de personas, porque también Camila decía que podía ser un par de personas. Es más que nada como para respetar el debido proceso. Nosotros no vamos, o sea, no tenemos la potestad hoy día de juzgar qué tipo de conflicto de interés tiene la persona, sino que es más bien estar todos en antecedente de cuáles son, ¿ya? No es más que eso el alcance que tiene este mecanismo de declaración. Es lo mismo que nosotros hicimos, de hecho, al principio. Todos firmamos la declaración de conflicto de interés en el fondo expresando si teníamos intereses o no creados con respecto a lo que, y que están puntualizados además y son bien generales. Entonces, es solo eso, es solo una formalidad. Nosotros últimamente estamos solicitando esta declaración de conflicto de interés para todos los procedimientos que involucren participación de personas externas al MinSal o incluso dentro del MinSal cuando corresponden a tomadores de decisión. Ya, conforme. Sí, yo francamente no creo que tengan están muy habituados a eso, así que no creo que para ellos represente no creo que lo vean como algo hostil, ¿sí? Así que eso es importante aclararlo por si acaso, pero sí, igual creo que procede. Ahora sí, voy a proceder a mostrarles el informe. Ya les voy a compartir la pantalla. Aquí está. Ok. Voy a... ¿Se ve? Fantástico. Sí, se ve. Ya. Entonces, este es el formato de informe que nos mandó Joan y Tamara, ¿cierto? Entonces, lo que hicimos fue partir con definir el contenido que debía tener, ¿cierto? Entonces, lo que estuvimos conversando con la mesa de trabajo fue lo que ya les comentaba, ¿cierto? Partir con un resumen ejecutivo y recomendaciones, ¿cierto? Para el tomador de decisión. Discutimos también que era muy importante tener un glosario de términos, porque realmente hay términos jurídicos de repente y muy técnicos que es importante poder aclarar, ¿sí? Una instancia, si ustedes tienen alguna observación, alguna consulta, me interrumpen nomás. Una presentación del informe, donde la idea es presentar el alcance, ¿cierto? Y ahí distinguir entre cuándo es para los usuarios y cuándo es para la autoridad, el detalle de los integrantes y la estructura del informe, ¿sí? Porque la estructura del informe lo que da cuenta un poco de una introducción que describe todo el contexto de la ley Ricaurte Soto, luego un diagnóstico del sistema de protección financiera de la ley Ricaurte Soto, que se construye a partir de todos los elementos que nosotros hemos ido levantando durante este tiempo, el resumen del trabajo, el resumen y recomendaciones de las mesas de trabajo, de indicadores y de conflicto de interés, ¿sí? Y finalmente recomendaciones en total, ¿cierto? Así como cuáles son las recomendaciones, ¿sí? Esa es un poco la estructura del informe, ¿ya? Entonces, en la parte introductoria, ¿sí?
queríamos describir la norma que regula el funcionamiento de la comisión, creíamos que esto era importante, el objetivo de la ley Ricardo Soto, describir el proceso, los actores y las responsabilidades de la ley, y cómo ha ido variando la ley Ricardo Soto en el tiempo, ¿sí? La evolución que han tenido los decretos, cómo se han estado incorporando nuevos elementos a la ley, algoritmos de condiciones reglamentarias, ¿sí? Esto un poco porque, y esto pensando más que nada en el informe para la sociedad civil, ¿cierto? Porque lo que nosotros hemos podido pesquisar en la sociedad civil es que la información sigue estando un poco como un poco disgregada, ¿cierto? Entonces creemos que se puede generar mucho valor de tener un apartado que agregue toda la información que explique cómo funciona realmente la ley Ricardo Soto, ¿sí? Esto está pensado principalmente, el foco de esta parte es principalmente en informar a la sociedad civil cómo esto funciona. Y yo creo que francamente, en verdad, a nosotros también nos aporta, ¿sí? Yo creo que de hacer este ejercicio, de todas maneras, es un aporte para nosotros internamente en el proceso de la comisión. Cuando ya pasamos a la parte del diagnóstico, que esto lo construimos a partir de todas las presentaciones que hemos tenido, las presentaciones de FONASA, de DIPRES, del Ministerio de Salud, ¿sí? Todas estas presentaciones que hemos tenido y lo que hemos querido saber, ¿cierto? Lo tradujimos, ¿cierto?, en formas de presentar ese contenido que forman parte de los antecedentes de las recomendaciones que se quieren elaborar después, ¿sí? Entonces, aquí, a partir de la presentación de FONASA, que fue uno de los principales actores que nos presentó, la idea sería partir con un análisis descriptivo de la población de beneficiarios, ¿cierto? Su edad, género, distribución geográfica, sistema previsional, los problemas de salud, medicamentos, variación en el número de beneficiarios con caso abierto por mes por año y variación en el número de beneficiarios por problemas de salud por año por trimestre, ¿cierto? Dígame. Antes de que pases al quinto, a donde dice algoritmo, sugiero incluir línea de tiempo y algoritmo, que son dos cosas distintas. La línea de tiempo respecto a la evolución y el algoritmo respecto de las modificaciones reglamentarias. Creo que falta línea de tiempo. ¿Y esto no expresa la línea de tiempo, la evolución que han tenido los decretos en el tiempo? Es para hacer en una pantalla, en una sola hoja, el resumen. Por supuesto que en el ámbito descriptivo tienes que redactar, pero en una sola pantalla tú ilustras mucho, sobre todo si va a ir para la sociedad civil, la línea de tiempo, y otra cosa es el algoritmo. ¿Me explico? O sea, sí, una cosa es la redacción y otra cosa es que en una gráfica tú representes las dos cosas, la línea de tiempo y el algoritmo del reglamentario. Perfecto. Listo, incorporado. Luego, esto principalmente lo de FONASA a partir con un análisis descriptivo de los beneficiarios, ¿cierto? Para que podamos ver el incremento que se ha producido en el tiempo. ¿Sí? Eso es básicamente, eso es un poco la idea de conocer cómo se componen los beneficiarios actualmente de la ley y cómo ha cambiado esa composición en el tiempo, ¿sí? El cumplimiento de las garantías de oportunidad, ¿cierto? El total con su distribución en categorías, que esto fue algo reportado por FONASA, por problemas de salud, por prestadores con mayor frecuencia y por distribución geográfica. Aquí, Gloria, no está todavía lo de la oferta-demanda porque lo puse en el punto que estaba más abajo, lo corrí al punto que estaba más abajo para que se juntara con otro, ¿ya? Bien. Ejecución del presupuesto por mes y por año, ¿cierto? Y aquí hay una figura de FONASA, ¿cierto?, que muestra los ingresos y egresos por mes, la distribución de los... Esto sí, hay un apartado de la DIPRES donde pedimos esto mismo, así que si les parece adecuado lo voy a sacar de acá porque se repite en el apartado de la DIPRES más abajo, ¿sí? Y de hecho aquí dice que es materia de la DIPRES realmente. Camila, una pregunta de un punto anterior. El título es FONASA y después el punto 4 es sistema previsional. ¿Qué significa eso? No, el punto 4 del primer punto, del 1 romano. Lo que pasa es que esto es información proporcionada por FONASA. ¿Ya? Y
Pero, y toda la información de los puntos romanos debería ser de todo el sistema, de toda la población. Exacto, ¿no? esto es quién Ya. provee la información. Sí, quién es Ya, el ya. responsable de proveer la información, porque en el fondo la comisión tiene la facultad de solicitar a actores del proceso de decisión, o sea, del proceso de la ley Ricardo Soto, entonces está por el origen de esa información, en el fondo. Ya. Así está organizada la información. Bueno, luego, en esta parte de la ejecución de presupuesto por mes y por año, hay una parte de ingresos y egresos por mes y por año. La distribución de los egresos por problema de salud, ¿cierto? Esto es para saber cuánto hemos gastado por cada uno de los problemas de salud. Y aquí la doctora Ramírez, ¿cierto?, manifestó que era importante tener como un descriptivo de la brecha que se produce, ¿sí? Yo aquí, de la brecha que se produce entre la oferta y la demanda por servicios en el contexto de los problemas de salud y los tratamientos y diagnósticos que están cubiertos. Y aquí lo que hablamos en la sesión fue del presupuesto no ejecutado versus demanda, pero no establecimos qué tipo de demanda. A mí lo que se me ocurrió cuando estaba revisando este punto era que podía ser del presupuesto no ejecutado versus la demanda no satisfecha expresada como garantías no cumplidas y solicitudes de evaluación admisibles, por ejemplo. O sea, porque eso es como, se me ocurrió que podía dar cuenta de la demanda no satisfecha, porque en realidad, o solamente las garantías no cumplidas, porque son las cosas que ya están evaluadas y que ya forman parte de aquello que está cubierto. ¿Sí? Esteban. Ahí me queda la duda, ¿eso se va a expresar a través de, por ejemplo, garantías que no se cumplieron? ¿Eso tributa en el fondo en productos que no se compraron y por lo tanto plata que se ahorró, en el fondo? Plata que Claro, te ahorras en base a la garantía que vas incumpliendo. De esa claro, forma se estaría haciendo el análisis. sí. Eso, Y eso, eso pensaba. este Por eso yo análisis dije también que... va a Ujú. ser anual en el fondo o va a ser mensual, porque de alguna forma, si nosotros vemos, por ejemplo, sobre todo con la segunda parte que es de las solicitudes de evaluación admisible, eso se refiere a los que no entraron en el fondo, Sí. que podrían haber entrado considerando ese ahorro. Claro, Eso es ahí súper difícil de expresar, claro. sí, no solo, igual se puede explicar después en la metodología que hicieron para hacer ese análisis, pero yo en ese caso propondría que fuera anual más que mensual, porque la disponibilidad del fondo que hace la DIPRES Mm, es anual. ¿Ya? Y eso obviamente se va como exacto. prorrateando mes a mes en base al flujo de caja que va teniendo Senabas y FONASA, o sea, FONASA principalmente, porque FONASA paga, pero que de lo que va pidiendo Senabas para pagar en las facturas. Entonces, hacerlo, o sea, tú te podrías haber ahorrado, por ejemplo, miles de millones de pesos en el primer semestre de un año, pero resulta que en el segundo semestre regularizaste todas las facturas que no habías pagado y te va a salir y al final igual vas a gastar lo mismo. Ya, Claro, sí, entonces, estoy de acuerdo. eso, yo propongo al menos que ese análisis sea anual. Es interesante igual lo que están proponiendo, ¿no? Habría que explicarlo bien para que se entienda. Sí, pues, sí, sí. Sí, yo estoy súper de acuerdo. Joan, tienes como cara de que, Sí. de No, que lo que quieres pasa es decir. que estaba pensando en cómo poder, porque en mi cabeza, a lo mejor estoy equivocada desde la concepción, pero es que lo que quieren ver es de solicitudes de evaluación que fueron admisibles, que hubo incumplimiento de la garantía, por ejemplo, no se le entregó el primer mes, e identificar cuánto se ahorró o cuánto no se gastó en ese periodo que no se entregó la garantía. Eso es como el foco. Lo que es que yo creo que son dos cosas distintas, porque en el fondo yo creo que es poder decir, hay un presupuesto que no se ejecuta año a año, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿cuánto de ese presupuesto debería haberse ocupado por las garantías no cumplidas, por ejemplo? ¿Cierto? Eso es una idea, ¿sí? Eso es como un mensaje. Y el otro mensaje, que es distinto, es del presupuesto no ejecutado, ¿cierto? Tenemos este presupuesto no ejecutado y tenemos todos estos problemas de salud o tratamientos que son admisibles, que tienen solicitudes que son admisibles, es decir, que ya pasaron por el primer filtro, por ejemplo, y serían admisibles de ser consideradas para
el proceso entrar al proceso de evaluación de la ley de Ricardo un poco para dar cuenta de la brecha que existe como entre el presupuesto que aún queda no ejecutado y la necesidad que hay. Pero Ya. son dos mensajes diferentes. Sí, entiendo, es que estaba pensando cómo va a aterrizarlo para Sí. hacer el conteo, y claro, ahora ya más o menos se me ocurre desde dónde lo pudiésemos sacar, ya, súper. Ojo ahí igual, porque hay que recordar que el presupuesto disponible no son los 100.000 millones, siempre es el 80%. Entonces, eso igual tiene que ser considerado, porque si no siempre van a haber como miles de millones dando vueltas pensando que no se van a, que no se están gastando en el fondo, pero eso legalmente no se puede gastar, porque la ley dice que tiene que ser la proyección del gasto del 80%. Ya. Y lo Tiene tenemos que claro ser. eso, Esteban, en el análisis, y está más que claro. Si nuestro problema en el fondo, y esto lo digo más para los que están viendo, van a ver después de este video, el problema es el plazo de 10 años, y que lo consideramos exagerado porque pasan 3 gobiernos, y eso implica un descuadre en los números que no estaban contemplados en el espíritu de la ley. El espíritu de la ley era gastar el 80% en el año y no un promedio en 10 años. Entonces, lo interesante sería ver de este análisis, y estoy agregando desde aquí, desde mi posición como parte de esta comisión, ver el análisis de cuánto es el impacto de esta proyección a 10 años en el decreto a decreto de la selección de tratamiento. Una proyección a 10 años sobre un valor único al principio de los valores, sin cambiar el valor de los medicamentos y no negociando como lo indica la ley, implica que nunca vamos a tener plata. Ese es el punto que creo que tenemos que definir muy bien y claramente para que las autoridades tomen una correcta decisión. ¿Cami? Perfecto. Sí, dígame. Sí, yo creo que todos han hecho aporte al punto de la brecha. Lo que yo diría es que en el punto de recomendaciones tendríamos que recoger esta situación y plantear, yo quería abrir el tema de recomendaciones, no te lo alcancé a mandar, pero te lo tengo. Respecto a la gestión, entonces yo creo que tendríamos que recoger en recomendaciones el tema de la gestión, el punto que por ejemplo menciona Felipe y también los alcances que dice Esteban, porque hay un punto intermedio, no podemos pensar en que la gestión la podemos ir trazando mes a mes, lo más probable que no, porque tenemos tripulación de instituciones que no, ninguna de ellas te puede dar una información tan acotada mes a mes, pero sí debe haber un punto intermedio y que podría ser el máximo o el mínimo esperado sería anual. Ojalá pudiera haber un corte semestral de manera de poder hacer una recombinación rápida, digamos, para no perder un determinado presupuesto, qué sé yo. Pero cuando uno ve que los presupuestos parten ejecutándose en abril y el primer semestre, yo les digo, tomen ejemplo cualquier presupuesto, dentro del MinSal incluso, por diversas razones, porque tú hay condiciones que requieren pasajes para ir a, voy a hacer una evaluación pre-pandemia, que requerían pasajes para ir a hacer una determinada acción a nivel local. No siempre está disponible eso porque requiere que se haya licitado en el año el tema de pasajes con una determinada empresa, ponte tú. Y eso se desfasa y en definitiva, como en junio, parten todos a hacer sus cosas. Te pongo un ejemplo, por no poner un ejemplo de la ley, digamos. Pero yo creo que hay que ver el mínimo óptimo como para hacer el corte o para la recomendación de tener un corte de ejecución de brecha. Eso. Perfecto. Entonces sí, yo lo único que quiero precisar es que esto es como para hacer la pedida de información, ¿sí? Porque en realidad tenemos que hacer la solicitud de las bases de datos para poder analizar esto, entonces por supuesto que esto puede cambiar en función de... Por eso es que también pedí como la asesoría de dos especialistas externos como para ver cuál es la forma más óptima de presentar todo esto y después hay que ver cómo quedan las recomendaciones, ¿sí? Porque esto es como el trazado de la información inicial que necesitamos para formular las recomendaciones. Yo creo que después viene un trabajo súper arduo de formularlas realmente, ¿sí?
Entonces, lo que les quiero proponer, en honor al tiempo, porque yo ya estoy viendo que si seguimos a este ritmo no vamos a llegar con todo lo que queda en la agenda, entonces lo que les quiero proponer es que les voy a contar de qué se trata cada uno de los puntos. Se los mandamos por mail, ¿sí? Lo revisan, anotan sus observaciones y si es necesario, hacemos una reunión extraordinaria para recoger las impresiones, tener todos los puntos, ¿cierto? Y hacer la solicitud de información antes de que tengamos la sesión de octubre, porque esperar un mes para hacer la solicitud de información es mucho para los tiempos que estamos manejando ahora. Entonces, no sé qué les parece, si les parece adecuado para que ojalá de aquí a las 11 hayamos terminado de revisar el documento y podamos pasar al otro tema a los otros temas que quedan que son igual de importantes. ¿Les parece? Estoy de acuerdo. El silencio. Ok. Total. Bien, gracias, doctor. Perfecto. Entonces, luego, también pensando en los datos de FONASA, ¿cierto? La idea es dar cuenta de la distribución de la red de prestadores, ¿sí? Entonces aquí está un poco la información que da cuenta de eso, y también había aquí una necesidad de dar cuenta de la brecha que puede existir. Por ejemplo, en aquellos casos donde existe mayor cantidad de garantías no cumplidas, poder pesquisar si es que eso pudiera deberse a que faltan médicos en la región, ¿sí? Que era también parte de este análisis de oferta-demanda que planteaba Gloria en esa oportunidad, ¿sí? Entonces, lo que estábamos planteando mirar, ¿cierto?, es la cantidad de médicos por problemas de salud y beneficiarios, y por problemas de salud y garantías no cumplidas, para ver si hay una relación entre las garantías no cumplidas, por ejemplo, y la cantidad de médicos que hay disponibles, por ejemplo, por región, ¿sí? Rendiciones y reintegros de CAEC, ¿sí? Aquí hay una tremenda duda, ¿cierto? Que se ha planteado de distintos puntos. Yo sé que lo conversamos en la sesión anterior, Joan nos aclaró un poco de cómo funciona este tema de los reintegros de CAEC, ¿sí? Pero la impresión, después de haberlo, porque nosotros lo hemos discutido como 5 veces, ¿sí? Entonces, claro, hoy día lo comprendemos un poquito mejor, pero yo creo que no es tan fácil de entender, ¿sí? Y eso es lo que busca recoger este apartado, describir cuál es el procedimiento para los pagos de las ISAPRES en el contexto de CAEC, cómo se gestionan los pagos entre FONASA y ISAPRE, porque la ley lo que dice es que FONASA debiera pagar el deducible y después la ISAPRES pagar todo el resto del tratamiento, ¿cierto? Pero hoy día lo que termina pasando en la práctica, al parecer, es que paga FONASA y reembolsa y reintegra la ISAPRE, ¿cierto? Entonces es importante generar un apartado para que eso se explique y dar cuenta del rendimiento de eso, o sea, en el fondo, dar cuenta de alguna forma del rendimiento de esos pagos, si realmente se está reintegrando todo, cuál es la fiscalización que se está haciendo en la super de ese ítem, ¿sí? Entonces, por eso es que están estos componentes, que es el monto total financiado, rendido y monto reintegro de CAEC por año, por ISAPRE, y una dimensión temporal que apareció en la reunión anterior, que es cuál es el tiempo desde el caso hasta el reintegro por la ISAPRE, ¿sí? Esto hay que ver cómo expresarlo bien, ¿cierto? Pero la idea era poder revisar, porque puede que se nos esté generando un problema de flujo de caja que no estamos viendo, ¿cierto? Porque puede que desde el caso hasta que se reintegran los fondos del ISAPRE pase mucho tiempo y eso genere un problema de administración del fondo, por ejemplo. Reclamos y solicitudes, ¿cierto? La idea es poder dar cuenta de los reclamos, solicitudes y sugerencias por año, la distribución de cómo se componen perdón, los reclamos y solicitudes. Algo que conversamos la vez pasada fue reportar de alguna forma el cumplimiento del tiempo de respuesta, ¿cierto? Porque eso es un indicador, ¿sí? O sea, debiera cumplirse el tiempo de respuesta que está normado para responder, valga la redundancia, a los reclamos, ¿sí? Y eso es lo que podemos evaluar si se ha cumplido o no, así como un indicador propiamente tal. ¿En qué casos, cuántos de los reclamos son reclamos reiterados? Creemos que también da otra información. Y lo que pensamos, también lo conversamos la vez pasada, fue mirar, generar un indicador de los reclamos de los pacientes, ¿cierto? Hacer una encuesta, una especie de encuesta sobre las agrupaciones de pacientes para poder pesquisar, habría que elaborar el instrumento, ¿cierto? Pero poder pesquisar de alguna forma si lo que vemos en este contexto de reclamos y garantías no cumplidas
lo que hemos conversado siempre, que esto puede estar subdimensionado y que en realidad pudieran haber más reclamos, ¿cierto? Que no estamos pudiendo ver, y por eso la idea es poder hacer como una especie de encuesta sobre los representantes de agrupaciones de pacientes y poder levantar este tema para ver qué tan subrepresentado tenemos los otros dos componentes. ¿Sí? Había una pregunta. Dice Bernardino todavía que no puede entrar por la mala señal. Ya. Respecto de la super de salud, aquí la idea es poder dar cuenta de cómo, o sea, qué es lo que está haciendo la super en materia de fiscalización en definitiva, ¿sí? Porque lo que vimos en la presentación de la super fue que no entra o no tiene participación sobre todos los reclamos, ¿cierto? Sino que es un grupo, en el fondo, explicar cómo es la resolución de conflictos de la super para Ricarte Soto respecto del universo total de casos, cuáles son, aquí hay un ítem que reporta a la super, que son las rendiciones, transferencias y resultados de las liquidaciones de ISAPRES a FONASA, que es parecido a uno de los componentes anteriores que veíamos en el caso de FONASA. Y aquí la super tiene observaciones derivadas de la revisión de las liquidaciones de ISAPRES a FONASA. ¿Sí? Entonces la idea es poder mostrar esto, dar cuenta de estas observaciones, cuáles son las causales de cierre de estos conflictos, ¿cierto? Y los resultados de la fiscalización a prestadores que no entregan tratamiento en la plataforma y cuáles son las observaciones que tiene la super en este contexto también, ¿sí? Y algo que se agregó a este apartado fue el registro de especialistas, ¿sí? ¿Cuáles son qué porcentaje, por ejemplo, de todos los especialistas que están atendiendo están debidamente acreditados en los organismos nacionales? Y esto es algo que el equipo de trabajo consideró que había que solicitar, ¿ya? Para la DIPRES, aquí hay otra pregunta. Chuta, estaba más abajo. ¿Cuánto es la merma que vence anualmente? Ya, lo voy a... Ya, perfecto. Respecto de la DIPRES, aquí pude revisar la presentación de Daniela e incorporé algunos elementos adicionales a partir de la presentación. Y aquí sí es que la idea sería poder dar cuenta de la ejecución presupuestaria y la proyección, ¿sí? En diferentes componentes. ¿Cuál es la distribución de ingresos por año? ¿Sí? O sea, porque en el fondo lo que hace la DIPRES es que dice, mira, los ingresos nos vienen por estos carriles, en definitiva. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo se distribuyen estos ingresos? ¿Sí? ¿Por dónde vienen? ¿Cuál es el componente de cada uno de estos carriles? ¿Cuál es la metodología? Y esto es algo que surgió, que surge a partir de la presentación, es cuál es la metodología para la administración de estas inversiones, ¿sí? ¿Cuál es la conducta para la administración de estas inversiones? ¿Y cuál es su rendimiento? ¿Sí? ¿Cuál ha sido el rendimiento dado que hay un componente del fondo que se invierte? Una de las dudas que consideramos que puede ser razonable es cuál ha sido el rendimiento de estas inversiones y cuáles son las acciones que se desprenden de esta conducta, es decir, cuando la inversión tuvo rendimiento positivo, ¿qué hicimos? Cuando la inversión tuvo rendimientos negativos, ¿qué fue lo que se hizo? ¿Sí? Luego, distribución de los egresos por año, detalle de los inputs para la estimación del gasto esperado de los tratamientos, ¿sí? Aquí un poco que se abra lo que es la metodología de estimación, ¿sí? Porque Daniela describió que habían consensos metodológicos en DIPRES para la estimación de la holgura presupuestaria, para la metodología de análisis de impacto presupuestario, o sea, perdón, del gasto esperado por tratamientos, pero la idea sería poder transparentar esto, ¿sí? Y respecto del análisis de sustentabilidad financiera del fondo, ¿cuál es la metodología y base de la evidencia en el tiempo? Porque aquí hay una inconsistencia entre lo que hace MinSal para el análisis de impacto presupuestario, que la recomendación de MinSal es a 5 años, y la recomendación que hace la DIPRES, que es a 10 años. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la metodología y la base de evidencia que se plantea para este cambio? ¿Sí? Que es algo que se ha consultado en reiteradas ocasiones. ¿Sí? Y algo que pensábamos, ¿cierto? Es, bueno, ¿cuáles son y que Daniela lo tenía al final de su presentación, es cuál es
cuáles son las recomendaciones que elabora DIPRES en materia presupuestaria a partir de este escenario, ¿cierto? O sea, porque aquí lo que vemos es que no hay recursos disponibles para incorporar nuevas tecnologías, pero la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué inyección de recursos se requiere? ¿Cierto? ¿Cómo seguimos avanzando en esta materia? ¿Sí? Y ahí, por eso consideramos que era prudente consultar, ¿cierto? Por cuáles serían recomendaciones, y ahí Daniela tenía un par, pero creo que formalmente podríamos solicitar de todas maneras a Hacienda en particular. En lo relativo al Ministerio de Salud, la idea es, una de las cosas que se planteó fueron los criterios de priorización de las tecnologías para llegar a la evaluación científica de la evidencia, es decir, desde la solicitud hasta la evaluación se hace un filtro, ¿cierto? Entonces lo que queremos saber es transparentar cómo van cayendo los problemas, cómo han ido cayendo los problemas de salud en ese proceso, ¿sí? Y por qué, ¿sí? Que hay algunos criterios que están transparentados, pero creemos que de transparentar ese ejercicio podría ser mucho más claro, y esto es algo que ha nacido de las preocupaciones de la sociedad civil, ¿ya? Criterios de decisión para la incorporación de nuevas tecnologías al financiamiento por decreto, es decir, al final, cuando se elabora la recomendación priorizada, yo tengo un listado priorizado de todos los tratamientos que yo debería priorizar en función del presupuesto que tengo disponible. Entonces la duda es si eso ha pasado así en todos los decretos, o si ha subido algún problema de salud respecto de otro, por ejemplo, por alguna razón. ¿Sí? Y proyección del sistema de protección financiera para diagnóstico y tratamientos de alto costo, lo mismo, porque en el fondo lo que hemos conversado es que esto de cómo seguimos avanzando debiera venir de salud y de Hacienda, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer de cara a este escenario de que se acaban los recursos? ¿Sí? ¿Cuáles son las propuestas, cuáles son las recomendaciones para seguir avanzando en una política de financiamiento de diagnóstico y tratamiento de alto costo? ¿Joan? Solo Camila para, disculpa si no has terminado, pero veo que hay mucha información que solicitar. Y de verdad hay, y como para bajar un poco la expectativa, hay información que vamos a poder conseguir rápidamente porque tenemos y que depende de nosotros, pero hay información que tú estás solicitando que probablemente sea más difícil de conseguir, y alguna que quizás no logremos tener disponibilidad. Hay que pensar que si bien es cierto podemos solicitar toda la información, no todos están obligados a entregarla con las condiciones que nosotros queremos. Puede ser que nos entreguen un número y no la base de datos, que también es algo que hay que dejar puesto sobre la mesa. Pero en base a eso, y yo entendiendo la lógica que tú hiciste, quisiera que nos pudiéramos comprometer con una fecha para poder nosotros también tener el tiempo de hacer la solicitud a los distintos organismos. Entonces yo no sé más o menos si ustedes tienen estimado, porque básicamente ahora viene fin de semana de 18 y después viene, volvemos, ya se nos acaba septiembre. Entonces, quizás el próximo miércoles 22 ustedes ya nos podrían enviar formalmente los requerimientos que van a tener. Mira, sí, en el fondo si nosotros, si yo pudiera recoger los comentarios de la comisión, no voy a decir el lunes para que no estemos acogotados, pero el martes, yo podría tener el Excel con todos los temas el miércoles PM. Muchas gracias, Camila, porque así nos das tiempo también nosotros para solicitar la información. Hay información que es muy fácil, que nosotros tenemos disponible y que se las podemos empezar a compartir incluso este mismo miércoles 24. Pero para la que nos vayamos a demorar, vamos a tener que también poner un plazo nosotros para decir, ok, si no llegó hasta esta fecha, ya sigamos avanzando con el resto. Exacto, o ver un plan B. Yo creo que ahí la comunicación va a ser súper importante, Joan, porque en el fondo esto tiene que ser súper práctico. O sea, en el fondo lo que vamos a tener que ir haciendo es, ok, esto es lo que queremos saber, ¿sí? Esto es lo que queremos saber porque por esta línea probablemente van las recomendaciones, ¿sí? Y de cara a esto, vamos viendo qué es lo que hay, qué es lo que puede ser más difícil, cuáles son los instrumentos más adecuados para pedir la información, ¿cierto? Porque yo me imagino que, por ejemplo, para pedir estas recomendaciones a Hacienda y Salud, ¿cierto? Hay que probablemente hacer como una carta, así como
estimado ministro de Salud, ¿cierto? Queremos, ¿cachai? Entonces, yo creo que ahí vamos a tener que ser como más ágiles de aquí a que terminemos el informe, ¿cierto? En el sentido como de poder estar interactuando no solamente en la comisión, en las sesiones de la comisión misma, sino que entre medio, ¿sí? Así que, miembros de la comisión, ¿ustedes creen que podamos tener las observaciones a este documento si se lo mando hoy día el martes? ¿El silencio otorga entonces? El silencio otorga, Camila. Estamos... Camila, y también, por favor. No leeremos los informes. Claro. Bailando la cueca. Camila, cuando lo envíes por correo, ¿podrías también incorporarme para tener la idea más o menos de Sí. dónde hay que ir a pedir cada una de las informaciones? Sí, por supuesto que sí, sí. Y lo que nos va faltando, y esto es algo que podemos empezar a trabajar sin pedirle nada a nadie, es el trabajo de las mesas de indicadores y de ética y conflictos de interés, ¿sí? Aquí lo que vamos a necesitar es que cada una de las mesas conformadas detallen de alguna forma los antecedentes, ¿cierto? Que pudieran describir cuáles son los antecedentes a la conformación de la mesa, la metodología que usó la mesa de trabajo y cuáles son los resultados del trabajo de la mesa, ¿sí? Para que después podamos tener un apartado de recomendaciones de cada una de las mesas, ¿sí? Así que ese es el informe, ¿ya? Yo sé que en el fondo lo que hicimos fue tomar todas las presentaciones que nos han hecho, ¿cierto? Y ver qué es lo que podríamos decir en base a lo que ha surgido de las sesiones de la comisión. Entonces yo lo que les pido cuando revisen el documento es, este documento tiene un sesgo, y es que yo estoy pensando en las recomendaciones que yo percibo que se nos han ocurrido en las sesiones, ¿sí? Entonces, más que revisar si lo que está aquí está correcto, porque eso lo vamos a ir pesquisando, haciendo los análisis, es si hay recomendaciones que ustedes creen que necesitan datos que aquí no están representados, ¿sí? Si ustedes creen que hay algo que esté tratando de decir la comisión, que requiera datos que aquí no estén presentados hasta el momento, ¿sí? Yo creo que esa es la forma de revisar el documento, ¿sí? Cosa de que después, si queremos decir algo en las recomendaciones, tengamos el respaldo, ¿sí? Eso. Así que les voy a dejar de compartir mi pantalla para compartirles otra pantalla, que es la de las consultas, de la solicitud de consultas que se había conversado en una sesión en la que yo no participé, pero sí me comentaron lo que había que hacer al respecto, así que les voy a compartir la pantalla. Yo entiendo que aquí tenemos dos tipos de solicitudes, ¿cierto? Que esto fue lo que planteó la comisión en una sesión anterior, ¿cierto? Solicitudes que son a la Contraloría General de la República, en el sentido, y esto, yo sé que hubo una discusión ardua respecto de este tema, pero en el sentido de que tener como un rol más activo de la comisión, y en el fondo, estos temas que nosotros estamos pesquisando en el informe, que llevan a puntos que son delicados desde el punto de vista de la administración del fondo, pedirle a este organismo que lo revise, y pedirle a este organismo no porque sea necesariamente el que puede responder, sino que lo revise para que fiscalice. O sea, pero pedirle, en el fondo nuestro rol de pedirle que lo revise, ¿sí? Pero sí a un organismo que tiene la habilidad, la capacidad, la facultad de fiscalizar, ¿sí? Que es distinto que pedirle a un organismo que se revise internamente, sino que en eso está fundamentado esta solicitud de revisión, ¿sí? Entonces, y si se fijan, por eso quería ver primero los componentes del informe, las solicitudes, las consultas, están dirigidas a esos elementos del informe que hoy día son críticos, ¿sí? Que hoy día son críticos para la sociedad civil desde el punto de vista de la administración del fondo, ¿sí? Por ejemplo, respecto del manejo del fondo de diagnóstico y tratamiento de alto costo, como la señal que se ha dado es que no hay recursos, entonces nos parece crítico revisar cómo ha sido, que se revise, idealmente se fiscalice cómo ha sido la administración del fondo, en el sentido de las inversiones
¿sí? Que es un tema que también se había planteado en el informe. Si existe un procedimiento establecido para la compra y venta de acciones usando los recursos del fondo que transparente las reglas de decisión y conducta frente al rendimiento de la inversión, cuál ha sido la conducta frente al rendimiento de la inversión y si la inversión se ha ajustado a derecho, ¿sí? En el fondo, si se fijan, esto es como un extracto de lo que es más crítico que consultamos en el informe, ¿sí? La metodología para la definición de recursos disponibles, aquí hay un cambio metodológico, entonces la pregunta es si existe un procedimiento formal para dar cuenta de este cambio metodológico, ¿sí? O sea, si eso está, está descrito, está normado, ¿cierto? Porque en definitiva lo que se desprende de lo que hemos visto es que la resolución de recursos, de que no hay recursos disponibles, viene principalmente de un cambio metodológico, ¿sí? Entonces la pregunta es, bueno, si este cambio metodológico es formal, está debidamente establecido, clarificado, eso es un poco la idea. Respecto del proceso del quinto decreto de la ley, esto es una solicitud de la sociedad civil, ¿cierto? Que es si se cumplen los plazos establecidos por reglamentos. ¿Sí? Que aquí lo que sabemos es que no se han cumplido necesariamente los plazos, pero sí se han tomado todas las medidas para, ok, no se cumplió el plazo, ¿por qué no se cumplió el plazo? ¿Qué es lo que hicimos para mejorar esto en el futuro? ¿Sí? Respecto de la ejecución de la ley, también pensando en el foco de que lo que se está diciendo es que no hay recursos disponibles, nosotros lo que pensamos, ¿cierto? Lo que se desprende de esto es, bueno, miremos por qué no hay recursos disponibles. Y otro de los componentes de esto es la operación del CAEC. Se han reintegrado todos los recursos que se debieran haber reintegrado. Están taladrando aquí. Si suena muy fuerte, me avisan. Se han reintegrado todos los recursos que debían reintegrarse de las ISAPRES, ¿sí? Porque en definitiva esto es complejo, porque esto también podría estar determinando que no tengamos recursos para administrar el fondo, o sea, para el fondo, perdón. Falta de publicidad, esto también es algo que ha sido elevado por la sociedad civil, que es que la información está disgregada, ¿sí? Y que no sabemos realmente si está toda la información, porque de pronto está tan disgregada que la ciudadanía no la encuentra, ¿sí? Y por eso también creemos que esto es importante de revisar, ¿sí? El cumplimiento de garantías, esto es algo que también hemos discutido, ¿sí? Si se han cumplido las garantías, si se han tomado las acciones, y esto es algo que también afecta directamente a los fondos disponibles del fondo, a los fondos disponibles, perdón, que es si se ha cumplido el precio máximo industrial en los contratos que celebra Cenaves, ¿sí? Que esto era una condición de la ley, ¿sí? Entonces, esta es la primera solicitud que planteamos, que trabajamos con los representantes de la sociedad civil, levantado a partir de las preocupaciones de la sociedad civil. Entonces, quería consultarles a la comisión, bueno, esto tenemos que mandárselo a Sebastián, ¿cierto? Al abogado para que lo revise. Me parece que no, Camila. Joan, perdón, la idea era que Sebastián nos validara si si en derecho estamos, eso fue una oferta que nos hizo Sebastián la reunión pasada, de validar si alguna de estas solicitudes no cumplían en derecho. Pero primero tenemos que llegar a acuerdo en la comisión y por eso decidimos traer la carta a la comisión para poder mandárselo a Sebastián, validar si hay algún error y poder presentárselo a ustedes como ministerio oficialmente para hacer las solicitudes. Bueno, y yo a su vez no soy el jefe, digamos, de la división, así que tengo que validarla con mi jefatura probablemente tal. Ahí, Sebastián, yo tengo una duda, porque esta solicitud la realiza la misma comisión directamente a la Contraloría, por ejemplo, o va hacia nosotros como oficina de coordinación y nosotros hacemos el paso, digamos, a la Contraloría. Ya, lo que pasa es que ahí es súper importante esto, porque en definitiva la mayoría de estas preguntas a nosotros la Contraloría nos va a pedir informes, digamos, como parte, me refiero al Ministerio de Salud, y por tanto esta parte de este informe probablemente nos vamos a tener que contestar tanto el departamento de garantías como nosotros, digamos, conjuntamente, y ETESA en las partes que corresponden. Entonces, evidentemente que nosotros, frente a este requerimiento de Contraloría, somos como parte interesada, por decirlo de alguna forma, somos como parte
digamos, que integrante de la información. Por tanto, lo que yo sugiero, independiente, digamos, de lo que ustedes nos envíen por correo y nosotros lo revisamos, evidentemente que sugiero que sea el acta propiamente tal, digamos, dentro del acta de la comisión, que he establecido de que esto va a ser presentado de carácter formal, digamos, como corresponde, ante la propia Contraloría, pero en definitiva, todas las preguntas que aparecen acá no me parecen mal en la forma como se están realizando, me parece que está como todo correcto. Están haciendo preguntas que tienen que ver con un ámbito de fiscalización, entonces creo que desde ese punto de vista no hay mayor problema. Ahora, creo que por lo mismo como les estoy expresando, es pertinente que sea la propia comisión luego quien establezca, digamos, la presentación formal, la realice y digamos, la procesemos, porque como les señalo, lo más seguro es que la Contraloría nos va a pedir informes, nos va a requerir informes para contestar estas materias. Entonces ahí, digamos, la idea es que no nos confundamos. Nosotros obviamente tenemos un rol de coordinador de la comisión y de colaboradores, pero evidentemente que frente a esta información nos transformamos como parte interesada en la respuesta. Perfecto. Entonces, lo que entiendo es que si estamos de acuerdo con esta solicitud, se levanta acta de esta sesión, se establece que se hace la solicitud y mandamos esta solicitud como comisión a la Contraloría. Entonces mi pregunta es para la comisión ahora. ¿Alguien no está de acuerdo en alguno de los puntos de la solicitud? ¿Están de acuerdo con hacer la solicitud? Primero, yo creo que lo más importante, ¿están de acuerdo con hacer la solicitud? Sí. Yo Sí. creo que es importante. Perfecto. Sí. ¿Alguien no está de acuerdo? Ya, Sí. perfecto. ¿Estaría Entonces, directo entonces a la Contraloría? claro, Ya. tendríamos que hacerla nosotros como comisión y entiendo en ese contexto, yo como presidenta de la comisión tendría que hacer la solicitud a la Contraloría. Perfecto. Entonces, mi pregunta ahora es de contenido. De contenido, ¿alguien no está de acuerdo con alguno de los puntos contenidos en la solicitud? A lo mejor sería bueno que lo enviaras para que las pudiéramos ver con un Perfecto. poquito más de tranquilidad. Estupendo, entonces... Camila, de dígame. todas maneras, yo encuentro que el resumen que nos has mostrado, esta especie como de índice, nos va a proveer de información muy necesaria y útil, y se genera una estructura de un diagnóstico de situación súper apropiado. Sí, perfecto. Sí, de hecho yo creo que como vamos a estar haciendo el informe, ¿cierto? Y vamos a estar levantando los antecedentes del informe, cuando la Contraloría haga la solicitud de esta información, como coincide en la mayoría de los puntos, vamos a estar en condiciones, o van a estar en condiciones de responder la mayoría de ellos, ¿sí? Entonces, hagamos lo siguiente, les voy a mandar el documento, y les quiero pedir que la próxima semana, prioritario es el informe, sí, yo creo, ¿sí? Entonces, para no atiborrarnos de trabajo, ¿cierto? Porque me imagino que todos tienen agendas súper ocupadas. El martes, en la estructura del informe para poder hacer el documento para que Joana haga la solicitud de la información, y el viernes, a más tardar, la revisión de la solicitud a la Contraloría. ¿Les parece adecuado? Ya, fantástico. Si tienen algún comentario, ya. Y la otra solicitud que se había conversado en la comisión hacer era las consultas al ministro de Hacienda y de Salud. Esto de nuevo está muy relacionado y creo que esta consulta nos va a servir para, en realidad es una necesidad para el informe, es como adelantarse a una de las líneas del informe, ¿sí? Que es consultar al ministro de Salud y de Hacienda, en definitiva, cuáles fueron los métodos y reglas de decisión utilizados para la incorporación de nuevos diagnósticos y tratamientos en decretos previos a la implementación de la evaluación científica de la evidencia y recomendación priorizada. Esto es el decreto 2, básicamente, ¿sí? ¿Por qué ha cambiado la metodología para definir los recursos disponibles de la ley? ¿Sí? Que esto es el análisis de holgura presupuestaria, ¿sí?
¿Cuáles son los criterios para la decisión final de los ministros de Salud y de Hacienda respecto de los diagnósticos y tratamientos que finalmente se incorporan a las garantías de la ley? Aquí sí la respuesta es, se toma el orden de la comisión priorizada, o sea, de la elaboración de la comisión de recomendación priorizada, y se corre la lista hasta que se ocupa el presupuesto. Fantástico, si no, que también se diga, en el fondo, ¿por qué sostenemos que no hay recursos disponibles para diagnósticos y tratamientos de alto costo 2022? ¿Sí? Y finalmente, que esta es la pregunta que apunta a las recomendaciones que decíamos en el informe, ¿qué acciones se van a tomar respecto de la no disponibilidad de recursos para nuevos tratamientos y diagnósticos de alto costo? ¿Se asignarán más recursos? ¿Habrá traspaso desde las garantías de ley Ricardo Soto a GES? ¿Cómo se resuelve el escenario actual? ¿Sí? Esto es un poco las consultas que de hecho apuntan como a esa parte de recomendaciones, ¿sí? Apuntan a muchos de los ítems que estamos tratando de resolver en el informe, ¿sí? Por eso creo que no es, como que no es, no me parece descabellada la solicitud, porque en el fondo nos permite aclarar puntos que estamos tratando de construir para el informe. Entonces, no sé, primero, Joan y Sebastián, si les parece bien, si les parece adecuado, para luego poder preguntar a la comisión si les parece adecuado, si les parece que represente y si están de acuerdo con hacer la solicitud. Camila, la verdad es que desde la oficina, como en representación de la oficina, yo creo que está súper correcto. Son las preguntas que nosotros también nos hemos hecho. Muchas de ellas ya hemos avanzado como Ministerio de Salud. Por ejemplo, el tema de intentar evaluar o realizar un proceso de cambio de garantías de la ley Ricardo Soto a GES, que es algo que hace rato tenemos que establecer un procedimiento. Claramente, no hemos todavía llegado a la formalización porque tenemos que hacer primero todo el análisis previo, pero a mí me parece súper bien. No veo que existiera ninguna problemática con ella. No sé, Seba, si desde la parte jurídica. Sí, tampoco tengo ningún problema con lo que se está preguntando, solo eso sí le puede hacer un alcance respecto al tema de las competencias de la Contraloría, porque la Contraloría, digamos, puede preguntarnos todo esto y nosotros lo debemos responder, pero la Contraloría en general siempre va a tener, por decirlo de alguna forma, como un límite formal que tiene que ver con que fiscaliza la legalidad de los actos vigentes respecto a los que se han dictado o el control formal de las cosas que se han realizado. Por tanto, como que la Contraloría en general no suele pronunciarse respecto a políticas públicas que se están construyendo hacia el futuro. O mejor dicho, ese es un límite, digamos formal. Entonces, es muy probable que la Contraloría, respecto a ese punto, les vaya a decir algo así como, yo solo puedo, digamos, ver aquellos aspectos que dicen relación con la administración del sistema, pero no acerca de las decisiones que hacia el futuro se toman, que eso es privativo de los órganos que desarrollan políticas públicas. Entonces, ahí, digamos, hay un límite y para que no se generen tantas expectativas respecto a algunas preguntas, la manera en como las están realizando, porque, claro, puede suceder eso eventualmente, y la Contraloría es muy cuidadosa de no pronunciarse, digamos, respecto a este tipo de preguntas que son tan abiertas, ¿ya? Ojo con eso. Adelante, Felipe. Sí, yo creo que también es importante hacer la mención de, por eso separamos los grupos de preguntas. Las preguntas de la Contraloría, que son de carácter técnico, ¿cierto? Más específico hacia la acción que se realiza, y estas preguntas que son declaradas el Ministerio de Hacienda, que son más preguntas políticas acerca de la toma de decisiones. Entonces, y si intentamos hacer la división, sería bueno que tú nos ayudaras también a mejorar esa decisión. Y creo que lo importante ahora es que la comisión esté de acuerdo en hacer estas preguntas, ¿cierto? Y separarlas, las de la Contraloría, que tenemos que hacerlas directamente, y también esta comisión hacerle, por medio de ustedes, las preguntas a ustedes mismos, ¿cierto? Y Hacienda, de estas preguntas que son más políticas. Entonces, Sebastián, perdón, adelante. Cami, no, Sí. me queda una pregunta en el tintero frente no a la Contraloría, sino que a lo práctico que significa si nosotros traslapamos la ley del GES versus la ley Ricardo Soto. Las bases de ambas leyes tienen una condición muy distinta. O sea, el GES es por lo más frecuente y lo que tiene carga de enfermedad país, y está basado en los objetivos sanitarios, lo hemos conversado muchas veces previamente. Si eso hacemos un traslape respecto a la ley Ricardo Soto, que es
todo lo contrario, el otro extremo de la curva de la campana Gauss. A mí se me hace un poco complicado el pensar que la solucionática de esto es ir traspasando cargas a la ley Rigarte Soto. O sea, tendríamos que entrar a modificar ambas leyes. Y yo, el único horizonte que veo, que puedo estar súper equivocada, es que este país discuta sobre la cobertura universal de salud. Pero esa es una cuestión de futuro, puede requerir mucho tiempo, etcétera. Entonces, la solución de corto plazo, cuando uno piensa que es traspasar carga de enfermedad al GES, no es tan fácil, o si no nos estamos saltando o pisando la cola respecto al marco legal de ambas. Entonces, mi pregunta un poco para Sebastián, no sé qué horizonte le ve a eso. ¿Se va? Antes Sí, de bueno, que ahí entramos en el terreno de las opiniones personales, pero porque, claro, o sea, al final, No. no, lo que Oye, pasa es que, ¿qué horizonte le veo? A ver, es súper importante esto porque al final nosotros, al menos desde el último año, las preguntas que se nos han realizado respecto al tema de garantía o de traspaso de garantías de un sistema hacia otro, nosotros siempre, la respuesta siempre ha sido dada respecto a que en ninguno de los casos, en ningún caso de que se traspase o se haga algún tipo de cambio, lo único que hay que resguardar es que la etapa intermedia o las disposiciones transitorias de un decreto en ningún caso impliquen disminución de garantía para los pacientes que ya se encuentran actualmente garantizados. Entonces, el límite siempre va a estar dado por ese elemento, es decir, lo que la política, digamos, finalmente adopte, o la decisión política que se adopte respecto a alguna de estas materias, obviamente tienen un marco súper detallado, súper regulado, siempre tiene que ser cuidando eso. Entonces, respecto al tema de cómo evolucionan los sistemas o cómo se van como aproximando hacia un seguro único y todos esos elementos, evidentemente que no son una respuesta muy sencilla de abordar. Lo importante, al menos desde esta perspectiva, es que existen al menos ciertos principios que desde la administración o desde la edición pública, como se ha opinado en algunos memos, se ha señalado, digamos, detalladamente, siempre toda decisión no puede implicar un principio tiene que implicar un principio de no regresividad, es decir, ninguna de las decisiones que se adopten pueden ser, digamos, a pesar o generando retroceso en lo que ya se encuentra garantizado, de manera que, en definitiva, ese es el único límite que al menos nosotros tenemos como súper categórico y establecido en nuestros pronunciamientos. Ahora, respecto a lo que implica, digamos, ambos sistemas, la manera en cómo se regula, la manera en cómo se incorporan nuevas garantías, evidentemente que lo dijo, digamos, antes, respecto a que responden a objetivos sanitarios distintos. Entonces, evidentemente que la discusión acerca de si este sistema es el más idóneo o el no más idóneo, por supuesto que la sociedad civil, digamos, lo ha levantado cada cierto tiempo, se han hecho algunas propuestas, hay algunos proyectos de ley, hay algunas discusiones, la propia ley del cáncer también abordó otra materia, lo digo así en términos generales. Entonces, evidentemente que estamos ante un tiempo en el que todos estos temas están de alguna forma en discusión. Ahora, nosotros como trabajadores de la administración, funcionarios como de la administración que tenemos que trabajar durante estos procesos, al final estamos en esa dinámica. Es decir, por ejemplo, actualmente la edición estamos desarrollando la modificación del reglamento de evaluación, por ejemplo. Y esos temas evidentemente se producen mientras se discuten todos estos temas alrededor. Entonces, evidentemente que todo esto va generando cierto impacto y por tanto, la verdad es que no es como que yo pueda decir que haya una posición única o uniforme al respecto, porque de alguna manera, insisto, estamos en un tiempo en que las instituciones en general están cambiando y por supuesto que las instituciones de carácter sanitario en materia de cobertura probablemente no están, o sea, lo más seguro es que no van a estar exentos de esas transformaciones, de manera que cualquier, digamos, aproximación a una respuesta para esto necesita, sí o sí, tratar de entender de que ya existe un sistema que tiene deficiencias, que puede tener ciertas correcciones, pero que de alguna manera, en lo que tenemos hoy día, hay que saber cómo podemos responder a la necesidad que hay que enfrentar. Eso es lo que Antes, como para contarles desde la preocupación de la doctora Ramírez, hay que mencionar que hay 5 problemas de salud que son los mismos en GES y en Rigarte Soto, y que la diferencia está dada por los costos de los tratamientos. Pero también, a su vez, hay que pensar que hay muchos tratamientos que han disminuido sus costos y que si nosotros hiciéramos la evaluación hoy día del valor de esos medicamentos, ya no cumplen con el criterio de ser de alto costo, ¿ya?
lo que yo les mencionaba es que efectivamente para estos 5 problemas de salud, en donde ya se aplicó toda la normativa que indica el GES para su incorporación, se está haciendo la evaluación de la probabilidad de hacer este traspaso, siempre con la condicionante que menciona Sebastián, que no podemos retroceder en la entrega de garantías, sino que siempre debemos mantener y avanzar, ¿ya? Como les decía, en esta oportunidad lo que se está pensando es solo para estos 5 problemas de salud, debido a este marco que bien menciona la doctora Ramírez respecto de la evaluación de la incorporación específicamente en el GES y también en la RICARTE, pero si ya está evaluado por costo-efectividad y todo lo que tiene que ver respecto de GES, pudiésemos decir que ese problema de salud, que a diferencia de Ricarte Soto, en el GES se garantiza el problema de salud completo, y no solo una prestación como es la Ricarte, se puede incorporar la prestación a la canasta GES, ¿ya? Pero es un proceso que recién estamos, como yo les mencionaba, es algo súper en pañales, es algo que recién estamos empezando a evaluar, y que además debe considerar otras características, como que el GES, por ejemplo, no da cobertura a las Fuerzas Armadas y la Ricarte sí. Por lo tanto, tampoco podemos dejar a esos pacientes sin la cobertura de sus medicamentos. Pero esa es la línea de avance y claramente está pensado inicialmente en estos 5 problemas de salud. Gracias, Joan. Yo creo que aquí en realidad lo que buscamos con esta pregunta es que se nos describa justo eso, ¿sí? Que se nos dé ese tipo de respuesta, porque hoy día no sabemos para dónde entendemos, porque nosotros hemos conversado, ¿cierto? Pero la sociedad civil, ¿cierto? Está esta inquietud de cómo se va a resolver esto, ¿cierto? Cómo nos estamos haciendo cargo de este problema, ¿cierto? Que no quede la impresión, la sensación colectiva de que, bueno, sí, se acabó la plata. ¿Sí? Entonces, yo creo que estas preguntas no es que, a mí no me cabe duda que se está trabajando para avanzar en esta línea, ¿cierto? Pero la idea es que podamos decir, ya, sí, con esto nos matriculamos y con esto vamos a seguir en el futuro, ¿sí? Entonces, si la comisión está de acuerdo con estas consultas a la Contraloría y al Ministro de Salud y Hacienda, yo sé la primera pregunta, ¿están de acuerdo la comisión con estas consultas? Yo les voy a mandar el documento, les voy a mandar los 2 documentos, y lo que les pido, ¿cierto?, es que el martes me respondan si tienen observaciones respecto del reporte, para poder agregarlo y responderle a Joan la información que necesitamos el miércoles, y el viernes a más tardar nos hagan llegar sus observaciones respecto de si falta algún punto en las consultas o si algún punto quedó no tan bien representado, ¿sí? Para poder el lunes de la semana subsiguiente mandar la solicitud a la Contraloría y a los ministerios y a los ministros de Salud y de Hacienda. ¿Eso también lo tendríamos que hacer nosotros, Joan, o lo hacemos a través de... porque el de la Contraloría me queda claro que tenemos que mandarlo nosotros, ¿sí? Mi duda es el al ministro de Salud y de Hacienda, ¿ese también lo mandamos nosotros? Y Camila, yo prefiero que sea desde la comisión formalmente Perfecto. haciendo el requerimiento, porque en el fondo que yo pregunte esto es como lo que Sí, mencionaba Sebastián. sí. Nos van a decir, me pregunta En esto parte, y claro. es su departamento el que es responsable de dar una opinión técnica. Así que sería mejor que ustedes lo hicieran formalmente para que quede el requerimiento, digamos, determinado que surge desde la necesidad de la comisión. Perfecto. Perdón, Camila, pero lo del los ministros sería enviarle las consultas para que nos respondan, o como se puso ahí, invitarlos a una sesión. Lo segundo. Invitarlos, ya. Yo creo que es súper importante ahí sí, los sí, de términos. acuerdo. Una carta muy diplomática, tiene que ser en términos muy, digamos, coloquiales, cordiales, no como los citamos, porque Claro. eso ya Sí. crea anticuerpos. Tiene que ser Sí. muy, que hay estilos, me imagino, ¿no es cierto?, para todo este tipo de cartas, para que se sientan invitados, no juzgados un poco. En eso sería, creo que es súper importante tener cuidado en la forma en cómo esto se va a redactar. Si Sí. quieren,
una vez que tengan el documento, yo encantada de poderles ayudar a sugerir o eventualmente me ha tocado harto este tipo de cosas, entonces tengo alguna experiencia, por eso me pongo a disposición de apoyarlos en esa carta. Perfecto. De hecho, lo que me parece un súper buen punto, porque como estábamos en la estructura de consultas a la Contraloría, claro, yo reproduje las consultas para el ministro de Salud y de Hacienda, y quizás como son aproximaciones distintas, quizás, por ejemplo, uno pudiera enunciarlo, si la comisión está de acuerdo, más que como preguntas que como temas a tratar, ¿cierto? Así como le Claro. extendemos una invitación, ¿cierto?, a participar de la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control, porque quisiéramos abordar con ustedes los siguientes temas, ¿cierto? Algo así, claro. Y Por eso enunciarlos que, como temas y no como preguntas, sí, ¿cierto? sí. En el entendido que estas son las dudas que nosotros tenemos, pero que en realidad son a ellos presentárselos como una carta con los temas. Entonces, si les parece adecuado, les voy a mandar el documento igual para ver si tenemos más preguntas, y cuando recoja las preguntas, lo voy a redactar como una invitación con los temas, y ese lo vemos con Carmen Gloria para que nos ayude a la redacción, y ahí lo mandamos a los ministros. ¿Les parece? Estupendo. El doctor Camila, Vial quiere hablar. Doctor Vial. Un comentario recogiendo lo que decía Gloria Ramírez. Yo creo que, y es re importante lo que dice Carmen, en el fondo con lo que estamos haciendo aquí son poner temas en discusión, en análisis, más que solicitar respuestas concretas, porque son procesos que pueden tomar tiempo, y lo que estamos haciendo es poner estos temas en la mesa, diciendo aquí encontramos que faltan soluciones, pero no es una cuestión de que ustedes tengan que llegar con la solución a esto, sino que estén abiertos a discutirlo y avanzar en esos temas, pensando siempre que son procesos que no son automáticos en su solución. Entonces, que sientan como en la carta, en el tono, esa disposición a un diálogo, a poner temas en discusión, y que tenemos que, francamente, avanzar en su solución sin tener respuestas inmediatas. Muy de acuerdo. Sí, muy de acuerdo. Entonces, si les parece adecuado, quedamos en eso. Así tal cual, vamos a plantearlo como una invitación con los temas, ¿sí? Pero igual les voy a mandar el documento con las preguntas para recoger si es que nos faltó algo, y ahí yo lo voy a traspasar a tema, y esa redacción la conversamos la podemos conversar con todos, validarla con todos si es que les parece adecuada la redacción, y ahí lo mandamos, ¿sí? Entonces, habiendo dicho eso y agradeciéndole mucho, porque en verdad era súper largo todo lo que había que ver de este lado, le voy a dar la palabra a Joan para ver los misceláneos de la reunión. Gracias, Camila. ¿Verdad? Camila. Y en honor al tiempo lo voy a hacer súper rápido. Primero contarles que ya se realizó la solicitud a la subsecretaria de Salud Pública para nominar a la reemplazante o el reemplazante de Ximena Barros, que realizó su renuncia y que ya fue formalizada, ¿ya? Además, en la división jurídica ya se encuentra la resolución que amplía el plazo de la comisión. Recuerden esto de las votaciones que teníamos que hacer, y ya formalizamos ese documento, y teniendo la nominación de la persona que va a reemplazar a Ximena, se va a sacar una nueva resolución con la conformación vigente de la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control, ¿ya? Para que sepan que todo eso ya está en proceso. Lo otro que yo les quería comentar es que tenemos agendada la próxima sesión regular para el día 14 de octubre. Pero quisiera preguntarle a la comisión si es posible cambiarla para el jueves siguiente, que es el día 21 de octubre. Yo no sé qué les parece, porque necesitamos tener un plazo, y la idea es poder extender esa sesión al 21 de octubre. Y no sé, Camila, si entre medio vamos a tener alguna otra sesión extraordinaria, o en este periodo solo vamos a recopilar la información y ustedes van a ir trabajando para la presentación del día 21 de octubre.
Mira, yo te propongo que lo evaluemos cuando lleguen los comentarios, Ya, porque en el fondo va a depender un poco de qué tanto consenso hay en la comisión respecto del, o si estamos muy dispersos, evaluemos la próxima semana la necesidad de hacer una reunión extraordinaria y ahí proponemos una fecha en el mismo horario de siempre, es decir, un jueves de 10 a 11, ¿sí? Ya, perfecto. Si no, sin problema para la fecha propuesta. Ya, es que voy a estar de vacaciones, por Ah, eso, está muy bien, por muy eso, bien. pero Tamara queda con todas las cosas de la idea es que yo pueda participar, pero lo organizamos en conjunto, Camila, no te preocupes, yo igual voy a estar disponible en caso necesario, ¿ya? Y eso era lo que yo tenía por hoy, el acta se las voy a hacer llegar. Ah, otra cosa, antes de, necesitamos, no recibimos comentarios ni del acta del 12 de septiembre, ni del día 12 de agosto, que fue la sesión número 16. Por lo tanto, se dan por validada y hoy día en la tarde van a estar registradas en la página web, ¿ya? Ok. Súper. Perfecto. Eso desde Juan. nuestra parte. ¿Sí, doctor? Yo estuve en una sesión, nada más que la sesión que tiene menos quórum de las actas que tú enviaste, pero llegué al final, porque tenía mal a la hora. Pero por mi parte estaría ok que me agregaras como participante. Estoy de acuerdo con el acta también. Ya, entonces lo voy a incorporar, doctor, y luego de eso van a quedar registradas en la página web. ¿Ya? Perfecto. Ok. Joan, la sesión extraordinaria, yo igual revisé el acta y creo que se entiende validada también, ¿cierto? No sé si Sí. aquí perfecto. Está bien. Sí. Perfecto. Súper. Así que, bueno, no nos queda nada más. No. Yo quiero hacer una mención al final, solo una mención. Los videos puestos en la plataforma están siendo ocupados como modelo de transparencia. O sea, estos videos que se están subiendo a YouTube, en varias reuniones se ha comentado que la Comisión de Vigilancia de la Ley Ricardo Soto está generando de verdad transparencia gracias a los videos que se están publicando libremente en YouTube. Qué bien. Qué bueno. Esa es la idea, siempre ha sido. Así que, bueno, que tengan un lindo fin de semana todos, que tengan unas bonitas fiestas patrias y nos vemos pronto. Igualmente. Muchas gracias a todos. Igualmente. Que tengan Chao a buen fin. todos. Pasen Hasta bien. luego. Chao. Tengan un chao. buen fin de semana. Adiós. Chao.